Pues un sorpresón. Activistas y abogados, con el respaldo de una asociación canadiense de El Derecho y la Verdad, denunciaron que los 6 culpables por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda fueron torturados para declararse culpables, y se están dando a conocer una serie de irregularidades en las pruebas que se presentaron en torno a este caso. Era sistemático. ¿Ella vive con usted? Que les dieran hasta que aflojaran la lengua. Así que si hay pruebas de esto, fíjate, los pueden soltar. Pero también es sistemático que el secuestrador se dé de fregadazos contra la pared, solito. Como la película del Club de la Pelea. Se ponen una guamisa ellos solitos y dicen, me torturaron. Entonces, véanme. Hay que manejar eso con mucha delicadeza. El delincuente ha aprendido a usar ese alegato. Pues, como quiera que sea, si existe la probabilidad de demostrar las cosas, por lo pronto, por eso están todas las investigaciones patas para arriba, porque esa es la intención ahora del delincuente de alta escuela. El fantasma. Sí, crear incertidumbre. Ahora aquí va más lejos porque el asunto, o sea, si a mí yo como lo veo es que los acusados, digamos que hicieron su vaquita, por llamarlo de algún modo, y entonces contrataron a esta organización para tratar de evidenciar o decir que fueron torturados y que no existe el asunto del caso Wallace, que eso sería lo más grave. O sea, desde luego es grave si se comprueba una tortura, pero si en un momento dado resulta que era un fraude todo el asunto, porque eso lo están diciendo, no solamente que no fueron tratados de acuerdo a la ley, sino que además está inventado el asunto de la señora Wallace, lo cual yo no creo. O sea, yo no creo que sea así, sino más bien están buscando alguna alternativa a partir de la idea de tortura y demás, de poder salir, digamos, encontrando recovecos en el debido proceso. Ahora hay que recordar que hay organizaciones de derechos humanos corruptas. Exactamente. Corruptas. Se dedican a llenarse la boca que están defendiendo gente criminales y encima están cobrando bolsas muy jugosas para dárselas. Y sabemos que además no le llega al afectado, a él con que lo saquen, pero no le llega todo el dinero que ellos consiguen de los gobiernos. Entonces también hay que tener cuidado, así como los sindicatos se corrompieron, las organizaciones de derechos humanos ha sido lo peor que le ha pasado a este país, o parte de lo peor, porque ahora tenemos muchas organizaciones de derechos humanos y no funcionan efectivamente. Pero hay que pensar también en lo que propiciaron en algunos casos Tlatlaya, por ejemplo, y el caso de la Cases. Inconsistencias a la hora de Son detenerlo. asuntos que dices, ¿dónde está la ley? Pero yo no los pondría en la misma canasta. No, ni cerca. por sistemas y análogos caminos. No. Pero la Cases es flagrante. Sí, ni siquiera hay que llevar a una organización de derechos humanos. Hay que llevar a una productora televisiva y expresar todos los errores que cometieron ahí técnicos. exacto, es que yo creo que el problema aquí es darte cuenta de cómo opera la justicia en México. O sea, si realmente te ajustaras a lo que es el debido proceso, las cárceles estarían vacías. ¿Cuántos casos no hay como el de Florence Cassés? Lo que pasa es que se tomó relevancia por todo lo que significó incluso la ruptura del año bicultural entre México y Francia durante un tiempo y la intervención del presidente francés y demás. Se politizó, etcétera. Pero evidentemente yo pienso que es culpable, pero yo no soy un juez y fue flagrante la violación de sus derechos en el proceso una y otra vez, como hay otros casos. Entonces, como dice Héctor, lo que aquí demuestra es dónde está la ley. O sea, ¿por qué somos incapaces de procurar justicia como, valga la expresión, como Dios manda?
Y regresando al caso de la señora Wallace, del hijo de la señora Wallace, fíjate que fue algo que tuvo muchas peculiaridades. Una, que la mujer, la mamá, fue la que se movió para agilizar toda la investigación. Ella no estaba conforme con el trabajo que había hecho la policía. Y Gastó, pagó espectaculares. Fue a los lugares en donde ella tenía pistas de que se habían llevado al hijo y de que habían tirado los restos. Contrató de alguna manera maquinaria para que removieran en el terreno donde sospechaba que habían dejado al hijo. Lo más atrevido fue publicar las imágenes de los supuestos. De los supuestos secuestradores, y creo que hasta con recompensa. O sea, puso ella Nunca de su habíamos bolsa. visto. Ella trabaja en ese asunto también, ¿no? Sí. Sí. Pero nunca habíamos visto un acoso así a la autoridad para que aplicara la justicia. Sí, incluso se paró en Los Pinos y quería hablar con el presidente personalmente. O sea, todo lo que tuvo a la mano lo utilizó. Entonces fue un caso que tomó muchísima relevancia. Y de algún modo no te extrañaría que por eso dijeran, bueno, a ver, aquí ya están sus secuestradores, ya cálmese, ¿no? Porque ahorita hasta tiene una asociación. No, porque en el supuesto de los casos los hubiera mandado matar y ya. Se acababa el asunto. Ella tenía el dinero suficiente y los contactos. No, ella los atrapó, los exhibió, hizo todo el proceso como debería ser. Pero es que, mira, quiero redondear el caso de la Florence. ¿Tan no podemos? ¿Cuántos hay detenidos por eso? Hay 2. De los mandos importantes Los hermanos de los del mandos, novio. ninguno. No, de los que montaron el teatrito. Ah, Ninguno. pues nadie. Hay uno en Miami, ¿Cuántos conductores muy que cachetonamente. se prestaron a ese show? Tampoco, pero Salieron pues ellos raspados. no son culpables. Ja, 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 ja. Sabían que era un montaje. Falta de ética de la televisora. Claro, Sí, claro. cometerían ese crimen. Pero Sí. Siempre lo negaron. no. No lo Luis de negaron. Mola dijo que no, él no sabía, que sus reporteros no sabían que era un montaje. Eso es lo que dijeron. Que haya sido de otro modo, ese es otro asunto, Se pero ventiló hasta la comunicación interna que tuvieron ellos. No, por favor. Ahí tampoco salió nadie. No hay justicia. No redondea la justicia para donde debería. Hay un editorialista en el periódico Reforma. Me sorprendió un día porque dedicó todo su espacio a explicar que su familia es de hombres de leyes, que después la generación cercana a él también, entonces él entró a estudiar el mismo renglón. Pero cuando vio, mientras se titulaba, era auxiliar de un bufete. Y entonces se enteró de todos los trámites que había que hacer, de todas las situaciones que había de resolver y de todos los casos por los que superficialmente transcurrió. Lo convencieron de que para qué estudiaba leyes si en este país no se aplican. Sí, hay casos así. ¿Tú aplicas la ley Es- en casos muy específicos? No, en ningún caso. Mira, no es que Ceballos sea un abogadazo. El hombre es muy inteligente, ¿eh? Lo es. Pero son las amistades, son los contactos, son los botones. ¿Los compromisos? Y entonces solucionas a tu favor terrenos de la Pascual. Oye, al jefe Diego, ¿cuánto le tocó cuando él era representante popular y arregló el asunto de los jugos Del Valle. y jugotes? Sí, también los terrenos de Ramos Millán, Ay, cállate. que ese ya habían fue- sido fincados y había colonias ahí, que gane el amparo, que supuestamente los propietarios eran los herederos de los Ramos Millán. El Pero ya apóstol. está, ya vivía 100,000 gentes ahí. Lo que vale ahora el cambio de valor de terreno. Pero lo que te avergüenza de este país son los políticos de su tiempo
que al morir le calificaron, ¿te acuerdas cómo? El apóstol del El maíz. apóstol. Pero así como le Hazme han el dicho, favor. el maíz. Y ahora están disputándose unos terrenos que él obtuvo con ventajas. Pero eran llanos, estaban en la Conchinchina. Entonces, para ellos era lo más normal.